Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a recorrer los territorios en los que los judíos hablaban Yiddish en el este de Europa y hoy vamos a una localidad ucraniana llamada Slavuta. Slavuta, aunque en Yiddish la llamaban Slavita, es decir, muchas veces encontramos que el nombre en Yiddish suena más a Yiddish, en este caso los dos suenan a ucraniano, digamos, o por lo menos así me suenan a mí. Bueno, Slavita o Slavuta está en la zona occidental de Ucrania, junto al río Orin. Al anexarse Rusia a la ciudad en 1793, tras la partición de Polonia, quedó integrada en la provincia de Volinia hasta la Revolución de 1917, la Revolución Comunista. En 1938 pasó a ser parte del territorio ucraniano y sigue perteneciendo a esta república. La primera sinagoga de este shtetl se consagró en el año 1731 y unos 35 años después están registrados los nombres de 246 judíos que pagaban impuestos. Hacia finales de ese siglo XVIII, el rabino Moishe Shapira, que no mantuvo durante mucho tiempo su cargo de rabino, decidió fundar una imprenta cuya especialidad era la edición de libros religiosos, sobre todo el Talmud, la Halajá y también responsas de diferentes rabinos. Este fue un negocio muy rentable y además de gran prestigio entre la judeidad de Europa del Este, aunque muchos rabinos misnagdim, opositores al hasidismo, consideraron que eran ediciones demasiado hasídicas. En efecto, el movimiento hasídico apoyaba estos libros, los usaba, los recomendaba. En 1834, otro impresor, en este caso en Vilna, Menachem Man Rom, comenzó a publicar también un Talmud, una serie de los diferentes tratados del Talmud, que tuvo en este caso la aprobación de rabinos lituanos de la otra tendencia, y fue aceptada de muy buen grado por rabinos ortodoxos. Los rabinos de Slavuta, los editores de Slavuta consideraron esto como una ofensa porque según ellos tenían exclusividad para la publicación del Talmud durante 25 años. En esta disputa intervinieron rabinos de un lado, tzadikim del hasidismo, con recriminaciones, prohibiciones de unos a otros, según fuera el editor por quien tomaban partido. Continuaba la controversia en 1835 cuando las autoridades rusas clausuraron la imprenta de Slavita, acusando a los hijos de Shapira, que entonces estaban al frente de la misma, de haber asesinado a uno de los impresores. Lo cierto es que el impresor se había suicidado en la propia sinagoga. Pero acusados fueron encarcelados en Kiev durante 3 años y luego deportados a Siberia. Más tarde se redujo su condena, pero se los desterró a Moscú durante 20 años. Después de la muerte del zar Nicolás I fueron indultados y pudieron regresar a su lugar de origen. Estos hechos dieron lugar a muchos comentarios, noticias y hasta leyendas, incluido un relato del escritor Itzhak Leibush Pérez titulado en yiddish Drei Matones, 3 regalos. Disputas religiosas aparte, la historia de Slavita es de gran interés, con una floreciente Keilah fundada en el siglo XVII. Allí los judíos se ganaban la vida con la agricultura, el comercio y el turismo, ya que la zona boscosa que rodea la ciudad era un sitio preferente de veraneo. En cierto periodo, alrededor de 200 tiendas tenían propietarios judíos. A principios del siglo XX, la ciudad tenía 3 sinagogas y antes de la Revolución de 1917 funcionaba un Heider, una escuela religiosa elemental. Durante la Guerra Civil, entre ese año y 1920, se produjeron numerosos pogromos en la zona. Muchas de las 500 casas judías de Slavita sufrieron robos y saqueos. De los 3 pogromos organizados, el de marzo de 1919, ordenado por el cruel Petliura,
tuvo un saldo de 10 asesinados y 40 heridos. En agosto del mismo año, las tropas polacas mataron a 7 judíos e hirieron a otros 3, y un año más tarde, un bandido nacionalista, pero no asignado, digamos, a ninguna formación política, asesinó a otros 3 e hirió a 30. En ese año 1920 se multiplicaban las violaciones a mujeres judías. La sección polaca del Joint, el Comité Judío de Distribución Conjunta, ayudó a los judíos de la ciudad durante la ocupación polaca, creando 3 comedores que servían comidas a 800 niños, aportando dinero para mantener 3 escuelas, 2 hogares infantiles, 2 asilos, un hospital, residencias de ancianos y financiando la construcción de un baño público. También asistió el Joint con préstamos individuales, porque la sociedad de crédito mutual que había tenido la Keilah ya había dejado de existir. A partir de 1921, los soviéticos confiscaron y nacionalizaron la mayoría de las empresas y residencias judías. Las instituciones comunitarias fueron desmanteladas. En 1926, la población judía de Slavita representaba casi el 45% del total. En 1935 se cerraron las 3 sinagogas de la ciudad, la gran sinagoga pasó a ser casa de defensa, en otra se alojó una biblioteca y la tercera se convirtió en museo. Entre 1937 y 1939 las autoridades soviéticas se ensañaron especialmente con los judíos y los reprimieron duramente. Entre los muchos represaliados destaca el nombre de Berl Srul Yankelevich, que se ocupaba de la unidad de generación eléctrica de la ciudad, al que le dispararon y asesinaron en 1938, porque el 1 de mayo, Día de los Trabajadores del año 1937, no hubo electricidad en la residencia del destacamento de oficiales soviéticos de Slavita. El mayor número de habitantes judíos de la ciudad, unos 5.000, se registró en 1939, representando 1/3 de la población. En el momento de la invasión nazi, el destino de esos judíos fue el mismo que el de los que vivían en casi todas las aldeas y pueblos ucranianos. Unos cuantos cientos de ellos consiguieron huir y se dirigieron a Tashkent o a la lejana Siberia. En marzo de 1942 se estableció un gueto donde además de los locales fueron confinados judíos de Berestov y Krasnostav, cercanas localidades. En el gueto la gente moría a puñados de hambre y de enfermedades. 500 mujeres fueron enviadas a campos de concentración, uno en la propia Slavita y el otro creado en Shepetovka, también localidad cercana. Ancianos, discapacitados y más de 200 bebés fueron asesinados en los primeros días de establecido el gueto y arrojados a un pozo. En junio de ese mismo año, los nazis, con la ayuda de la policía ucraniana, mataron a judíos de Anopol, Berestov, Krasnostav y Slavita en una antigua base militar soviética cercana. Los que habían logrado esconderse fueron hallados luego y asesinados también. Al cabo de la contienda se descubrió en las afueras de este shtetl una gran fosa común a la que se había arrojado los cadáveres de las víctimas y más tarde otras 11 en la zona y aledaños. 2 de las 3 sinagogas fueron destruidas. Slavita fue liberada por el Ejército Rojo el 15 de enero de 1944. La familia Lushnikov, cristiana, que escondió a un judío en Slavita, recibió en 2001 el título de Justos entre las Naciones que otorgan en Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Slavita volvió a haber una Keilah relativamente numerosa, compuesta por los supervivientes del gueto y el campo, más aquellos que habían huido y regresaron, al igual que supervivientes de aldeas cercanas que quedaron arrasadas. De manera que en 1945 había en la ciudad unos 7.900 habitantes, de los cuales 2.000 eran judíos, que es un número considerable
para lo que ocurrió con otras localidades que sufrieron guetos y deportaciones y matanzas durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que volvió a registrarse oficialmente una comunidad judía y se abrió una nueva sinagoga que era la única de la región en ese entonces. En los archivos de la ciudad se reunieron documentos y registros de las ciudades destruidas, también se trasladaron enseres inmuebles de sinagogas o de casas familiares. Hay diversos monumentos en Slavita que recuerdan a los judíos asesinados durante la guerra, como uno especialmente importante llamado Campo de la Memoria. Aunque el número de judíos desde entonces fue disminuyendo paulatinamente, en 1989 solamente quedaban unos 950 y entre el 92 y el 98 370 emigraron a Israel, Estados Unidos u otros países, la comunidad sigue viva con unos 700 miembros que mantienen una escuela dominical donde se enseña hebreo y con apoyo israelí se realizan campamentos infantiles de verano para la enseñanza de la historia y la cultura del pueblo judío. El cementerio llamado Nuevo, porque había uno anterior, fue abierto en 1902 y tiene partes más antiguas y otras más nuevas, y aunque sufrió daños incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, la parte antigua fue restaurada y la comunidad tiene una persona empleada para cuidarlo. Y bien, vamos a mencionar solamente a un nativo destacado, nacido en Slavita, y es el científico israelí, titulado en ingeniería y en física, especializado en medicina alternativa, Moshe Feldenkrais, fundador del método que lleva su nombre, creado con el objeto de aumentar la autoconciencia a través del movimiento para mejorar el bienestar de los seres humanos. Nació en 1904 Feldenkrais y emigró a Palestina en su adolescencia. Según sus principios, el pensamiento que refleja su método, el pensamiento, el sentimiento, la percepción y el movimiento están estrechamente interrelacionados y se influyen mutuamente. Parece ser lo que actualmente, o es similar a lo que actualmente conocemos como movimientos New Age, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, en Israel es muy famoso el método Feldenkrais. Era una especie de terapias o fisioterapia que también ayudaba a corregir problemas de columna, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ves, y nació en este pueblo slavita o slavuta. Un slavutense. Personalmente a mí lo que me llama la atención es que se haya mantenido constantemente una comunidad judía, porque en otros sitios, después de desaparecida la comunidad judía tras la guerra, uh-huh, se volvieron a fundar más tarde, sobre todo por parte del movimiento Chabad Lubavitch, pero aquí es que la comunidad tuvo una continuidad, incluso volviendo los habitantes tras la guerra, ¿no? Uh-huh. Pues nada, seguiremos observando qué es lo que pasa en Slavita, Slavuta, y veremos en las próximas décadas si sigue floreciendo esta comunidad tan antigua y tan continuada en esta zona tan particular. Muchas gracias, Varda Fishbein, y como siempre te invitamos a dentro de 2 semanas seguir hablando de otra localidad, de otro punto de esta geografía del Yiddish. Pues hasta entonces, Jorge.